como les comentaba, soy matemática. ¿Quién es matemático aquí? De corazón, está bien. No hay matemáticos que hay. Estadísticos, a ver, de la rama. No, me encanta que sea así porque quiere decir que esta iniciativa para mí vale aún más la pena. ¿Okay? Nosotros lo que estamos tratando de hacer, y esto es una pequeña introducción, es democratizar el conocimiento. Y no es un secreto para nadie que ahora estos perfiles de conocimientos, machine learning, inteligencia artificial, cada vez son más necesitados en la industria. Entonces, por allí, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que le va a quitar el trabajo al humano? Díganme que eso no lo hemos escuchado repetidamente, y somos nosotros, precisamente los que estamos en esta sala, quienes tenemos que empezar a desmitificar eso, ¿sí? Entonces, bueno, para mí, como les vuelvo a repetir, es un agrado. Yo les voy a presentar un módulo que es regresión lineal. Este módulo es simple, sin embargo, es fundamental para todos los demás módulos que van a ver a lo largo del curso. Y bueno, por supuesto que si tienen alguna duda, si quieren complementar cualquier información de la que se esté hablando, la verdad es que la presentación tiene todo. Yo nada más voy a leer porque el material que se preparó con el equipo. Bueno, lo primero es validar que todos estén con Azure, que hayan podido descargar la sesión 2. Todos estamos ok en eso, están los módulos, está el Python, el Jupyter, con lo que vamos a ver hoy. Entonces, eso es lo primero. Están los muchachos. La sesión 2, sí. Esa está en la bueno, del equipo. ¿Cómo? ¿No lo tienen todavía? Yo le coloqué un segundo nombre y lo subí nuevamente. Si les hacen también, si es más sencillo. Ajá, sí, lo que dice es primero LS-A, después LS también, un negativo. También vamos a estar hablando de la correlación entre las variables, ¿sí? Vamos a estar hablando de los supuestos que necesitamos validar y verificar antes de aplicar una regresión lineal. También tenemos temas de cuando vean, por ejemplo, en la presentación, lo que es características. Bueno, es un nombre que traducimos de features, ¿no? En inglés. Cuando lo vean como características es la variable, nos estamos refiriendo a la variable que estamos analizando. Por supuesto, también necesitamos identificar cuáles son las funciones de pérdida, conceptos como el error cuadrático medio, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado también, y hay conceptos bien importantes dentro del mundo de modelamiento que no solamente lo van a escuchar hoy en lo que es regresión lineal, sino que lo van a escuchar a lo largo de todos los módulos de Machine Learning cuando hablamos de sobreajuste o el subajuste, ¿ok? Esos son conceptos que probablemente a esta altura ya los habrán escuchado, pero bueno, también los vamos a discutir un poco. Como les decía, en cada módulo yo me imagino que estos conceptos tienen que irlos profundizando. Nosotros vamos a tratar de dejar hoy los más importantes, pero también, por supuesto que la invitación es para que ustedes en sus equipos, cuando tengan la oportunidad, también revisen y profundicen en los conceptos más teóricos. Entonces, bueno, partimos por qué es una regresión lineal, y su nombre es muy, muy intuitivo. Una regresión lineal, como su nombre lo indica, es una relación, ¿verdad? Cuando hablamos de regresión lineal, la palabra lineal lo indica, es una relación lineal que vamos a estar identificando entre, digamos, una variable independiente y variables independientes y una variable dependiente que querramos definir. Yo no sé si por ahí han escuchado, no sé, ¿cuál es la distancia más cerca entre dos puntos? ¿Alguna vez han escuchado eso? Ajá. Y eso no necesitamos ningún concepto. ¿La respuesta cuál es? La línea recta, ¿sí? Listo. Entonces, ¿por qué? Bueno, por ahí, si se acuerdan del teorema de Pitágoras, soy matemática, tengo que recordar esas cosas. Teorema de Pitágoras, por ahí, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, bueno, precisamente es por eso, ¿no? Yo para llegar de un punto a otro puedo utilizar o los catetos o simplemente me voy por la hipotenusa.
Entonces, ese concepto, ¿no? Cuando hablamos de cosas lineales, bueno, les hablé de un concepto muy fácil, muy sencillo, que es este. Formalmente, por supuesto, la regresión lineal es un modelo que explica la relación entre las características explicativas. Como les dije, cuando hablamos de características estamos hablando de variables o atributos también. No sé si habían escuchado el concepto de atributo, la palabra atributo como tal. Porque muchas veces cuando hablamos de variable también nos podemos referir a data cruda, lo que llamamos data cruda. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo cuando hablamos de data cruda. Yo hablo mucho, si ustedes ven que me empiezo a desviar, mira Giselle, o sea, ya, al punto. Cuando hablamos de data cruda podemos estar hablando de, les doy un ejemplo, una fecha de nacimiento. Y cuando hablamos de transformar esto a una característica o un atributo, hablamos de que con la fecha de nacimiento yo podría determinar la edad a hoy, ¿sí o no? Entonces ya hicimos una transformación de un dato crudo que obtuve de algún medio, de mi carnet, veo, yo puedo decir, sin que tú me digas la edad y yo veo tu fecha de nacimiento, yo puedo saber qué edad tienes hoy. Entonces ahí es la diferencia cuando yo les hablé de atributos o variables o data cruda, también es importante que entendamos eso, ¿no? Entonces aquí, como les comentaba, es una relación que existe entre variables o características independientes y una variable dependiente. Tan sencillo como eso, ya vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, ¿por qué es importante las regresiones lineales? Bueno, esto ha estado en uso, por supuesto, es un concepto muy básico desde hace mucho tiempo y es la base de todos los modelos que ustedes van a ver a lo largo de estos cursos, ¿ok? Entonces es importante empezar a entender los conceptos partiendo de una regresión lineal y cómo esto se va a ir transformando hasta llegar a modelos mucho más complejos. Pero por supuesto tenemos que partir por el más básico, ¿no? Entonces, la forma, como bien lo dice ahí, es la forma más simple del aprendizaje profundo. Partimos por esto y después empezamos incrementando la dificultad. Para los que no se han dado cuenta, o si se dieron cuenta, mi acento es venezolano. Por si acaso digo una palabra que no entiendan, ¿qué dijo Giselle? También me pueden preguntar, a veces se me olvida, aunque ya hablo más chileno, pero bueno, estoy ahí. ¿Cuáles son los pros y los contras? Esto también es importante, cada vez que ustedes le pregunten ahora, salimos de estos cursos y aprendimos una cantidad de modelos, buenísimo, y me siento orgullosa de eso, pero si me preguntan la regresión lineal, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son, por supuesto, los supuestos que tiene que cumplir? Entonces yo tengo que saber reaccionar y responder ante esto, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas más importantes que vamos a tener hoy, que es, por ejemplo, los pros. La regresión lineal es muy intuitiva. Yo lo puedo explicar simplemente con 2 puntos y decir, mira, entre este punto y este punto yo puedo trazar una recta y ya ahí se formó una regresión lineal, ¿ok? Entonces, es muy intuitiva, es muy sencilla, es muy popular. Y otra de las cosas es que es una extensión natural del análisis de correlación. No, me imagino que, bueno, que ya han empezado a escuchar estos conceptos de correlación, ¿ok? ¿Cuáles son los cons o los contras que tenemos aquí? La regresión lineal lamentablemente es sensible a valores atípicos y ya lo vamos a ver con varios de los ejemplos que vamos a estar trabajando en el Jupyter Notebook. Y el mundo, por supuesto, no es lineal para nada. Por ahí dicen que los hombres son lineales y las mujeres son, no sé si eso es verdad, pero yo creo que son muy básicos, sí, muchachos, bueno. Entonces, ahí tenemos un ejemplo particular, pero sí, el mundo no se mueve de manera lineal, es lo básico, pero sí es importante que partamos de los conceptos básicos para después ir a los más profundos, ¿no? Y no nos permite modelar con iteraciones entre, de nuevo, características o variables. Entonces, vamos a ver, por supuesto, también a recomendar algunos pasos que podrían seguir para lograr esta interacción entre variables. Cuando hablamos de interacción, y si tienen dudas, por supuesto, pregúntenme. Por ejemplo, yo puedo tener 2 variables por separadas y, no sé, hablemos de la edad y la renta, el ingreso promedio. Entonces, yo puedo tener eso como 2 variables totalmente separadas, ¿cierto? Pero también puedo tener una variable interacción que sea, por ejemplo, no sé, la edad, los millennials, y interaccionado con una renta promedio determinada. O, por ejemplo, el género. Yo podría decir los millennials interactuados con cuántos hay millennials femeninos, millennials masculinos, y ahí estoy generando una variable interacción. Estoy viendo cómo se comporta un segmento
millennial, pero femeninos, millennial, masculino, estoy interaccionando dos variables, ¿ok? Entonces, más o menos ese es el concepto. Y los supuestos que también vamos a estar hablando es cuándo podríamos afirmar que existe una relación lineal entre dos variables, que aquí las determinamos como X e Y. No sé si aquí le dicen Y, si escuchan que le digo Y, bueno, es lo mismo, X e Y. La distribución normal de las variables es otro supuesto. En las regresiones lineales este supuesto no se exige, sin embargo, sería un plus tenerlo. ¿Okay? Es una de las cosas que van a ver también en la literatura. Adicionalmente, lo que tratamos de pedir es que no exista multicolinealidad, una palabra bien compleja de mencionar, es decir, que sean variables independientes. No sé si han escuchado ya el concepto de correlación, colinealidad entre las variables. Entonces aquí, como vamos a ver regresiones lineales univariadas y multivariadas, vamos a estar hablando de este concepto de multicolinealidad. Y adicionalmente el concepto que también son palabras muy raras de homocedasticidad, ¿ok? Estos conceptos de homocedástico o heterocedástico, bueno, como su nombre lo indica, homocedástico habla de homogeneidad, ¿no? En el fondo, y heterocedasticidad, por supuesto, de cosas heterogéneas. Para las regresiones lineales nosotros estamos exigiendo el concepto de homocedasticidad en los residuos, ya lo vamos a profundizar, y la regla general es que, bueno, que por lo menos tengamos 20 observaciones por cada variable independiente que vamos a estar trabajando, ¿no? Un poco también recordando algo de lo que llaman ley de los grandes números, y es que a medida que yo tenga más datos, cuando voy a ajustar algún modelo, pues va a ser el resultado más preciso, ¿sí? Entonces, voy a tratar esta presentación un poco más rápido. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Cada día estamos mirando más de cerca cada componente de nuestros data frame. Los data frame que, bueno, ustedes ya me imagino que han estado familiarizados en el Jupyter Notebook, cargaron data frame, estuvieron jugando un poco con los datos. Y entonces aquí es lo primero que tenemos que pararnos a pensar es esto. ¿Cuál es el problema que quiere resolver nuestro modelo? De nuevo, porque es importante que ante un set de datos nosotros empecemos a preguntarnos, ¿este modelo realmente lo podemos resolver con una regresión lineal o necesita profundizar en otro tipo de modelos? Entonces, en este sentido nosotros preguntamos, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Y esa es la tarea. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos enfocados en regresiones lineales, ¿cuál es la función que tenemos que plantear para tener un modelo lineal? Y la ingeniería, por supuesto, de todo lo que son las variables. ¿Cuál es la X? ¿Cómo decidimos cuáles son nuestras variables dependientes y cuáles son nuestras variables independientes? Todos estos conceptos los tenemos que tener en la mente para proceder a realizar la regresión lineal. Y después tenemos que validar, por supuesto, todos los supuestos que hablamos anteriormente, qué suposiciones hace una regresión lineal sobre los datos, realmente los datos que tenemos está cumpliendo los supuestos planteados. Entonces, antes de empezar a modelar, nosotros tenemos esta tarea, plantearnos cada... ¿Ok? Ya lo vamos a ver, con la práctica todo es más divertido, las PPT son medio aburridas, pero ya vamos a empezar. Entonces, aquí, ¿cuál es la metodología de aprendizaje? Los modelos de regresión lineal son supervisados. Este concepto ya lo escucharon, ¿cierto? Modelos supervisados, no supervisados, es lo básico de Machine Learning, y lo vuelvo por si acaso a reforzar. Cuando hablamos de modelos supervisados es que nosotros efectivamente podemos contrastar el resultado que obtuvimos de nuestro modelo con los valores reales que fueron dados en nuestro dataset, ¿ok? Cuando tenemos modelos no supervisados, no sabemos cuál es el resultado, sino que simplemente aplicamos modelos y bueno, asumimos que sí, que está bien, pero no tenemos cómo contrastarlo. Y la manera de esto es, bueno, después aplicándolos, vemos si el contraste, lo que modelamos al principio, coincide con la realidad. Eso es los modelos no supervisados. Un ejemplo de modelo no supervisado son clusters, no sé si han escuchado. También clusterización, segmentación, partimos de un universo, después queremos a lo mejor agrupar por características similares, pero finalmente yo no tengo cómo contrastar si los clústeres que se armaron fueron o no fueron
como los quería, no sé, la realidad. En cambio, en los modelos supervisados, como es el caso de la regresión lineal, sí, efectivamente yo voy a tener variables independientes y voy a tener una variable dependiente cuyo resultado yo lo conozco y por ende después voy a poder contrastar. Eso un poco para reforzar nuevamente el concepto de lo que es supervisado y no supervisado. Entonces, ¿cómo aprende nuestro modelo de Machine Learning? Todo lo de ML es Machine Learning. Por supuesto que tenemos que ver, eso lo vamos a analizar, cómo nuestro modelo va a aprender, cómo a medida que yo voy agregando o sacando una u otra variable, el resultado se ajusta, mejora o no mejora, eso lo vamos a ir viendo. Y cuál es nuestra función de pérdida, eso también lo necesitamos analizar. En este caso, ¿han escuchado el concepto de optimización? ¿Algunos de ustedes, sí? ¿Quién levante la mano? ¿Quién ha escuchado el concepto de optimización? Solo por saber, sí, ¿no? Aquí no tenemos miedo, aquí con orgullo. Qué bueno. Les cuento un poco lo que es el tema de optimización. Ustedes hablamos todo el día de optimización. Tenemos que optimizar este proceso en nuestro trabajo. No, tengo que optimizar mis gastos. ¿Quién no ha hablado de optimizar sus gastos? Y cuando hablamos de eso, implícitamente nos estamos refiriendo a cosas que sean o maximizar o minimizar, ¿cierto? Ese es el concepto de optimización. Y para los que conocen un poquito más la parte técnica, también hablamos de derivadas, ¿no? Uno piensa en optimización y uno habla de derivada, ¿qué es eso? No importa ahora, pero el concepto, lo que quiero que se lleven en la mente es cuando hablamos de optimización estamos hablando de cosas que queremos o minimizar o maximizar. En este caso, nosotros cuando hablamos de modelo, por supuesto que nos interesa minimizar el error, es lo que queremos, ¿no? Queremos tener el mejor ajuste posible y por tanto lo que nos interesa es minimizar el error. Ya vamos a ver esto un poco más y bueno, ahí hablamos ya del proceso de optimización. Entonces, de nuevo, ¿no? Es importante, cada vez que tengamos un dataset, nosotros sepamos diferenciar lo que son modelos, aquí hablamos de regresión y modelos de clasificación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los modelos de regresión nosotros tenemos ciertas medidas que podemos validar para saber la predictibilidad de nuestro modelo. En el caso de regresión tenemos el R cuadrado, ahí debe estar al cuadrado, ese R2, el R cuadrado ajustado también, y tenemos también el error cuadrático medio. El R cuadrado ajustado, muchachos, ustedes han escuchado hablar del R cuadrado, ¿cierto? El R cuadrado lo venimos escuchando desde, no sé, primaria, básica, etcétera. Es una medida que va entre 0 y 1 y mientras más se acerca a 1, más preciso es nuestro modelo, ¿sí? Hay que tener cuidado con los conceptos de overfitting, underfitting, porque bueno, muchas veces vemos un R cuadrado cercano a 1 y decimos, wow, modelamos maravillosamente este resultado y resulta que estamos sobreestimando el modelo, entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y el R cuadrado ajustado simplemente es una fórmula que se adapta para evitar precisamente estos conceptos de sobreajuste que podamos tener, ¿ok? Entonces, el R cuadrado viene a corregir un poco los temas, el R cuadrado ajustado, perdón, un poco los temas que el R cuadrado en sí no estaba identificando. Entonces, también son conceptos un poco más estadísticos, pero simplemente, si quieren profundizar, por supuesto, dejamos todo el material disponible, pero los p-valores simplemente es un concepto donde ustedes pueden ver la significancia que tiene cada una de las variables o atributos que estamos utilizando. Y bueno, lo que les estaba hablando, eso es un concepto que overfitting, underfitting, sesgo y varianza, vamos a profundizar en esto, pero es importante que lo que tengan en la mente es cuando hablamos de sobreestimación o subestimación de un modelo, cuando hablamos del sesgo de una variable, a lo mejor es que cuando uno habla de sesgo siempre, bueno, uno habla de sesgo en la vida, ¿cierto? Uno dice, no, esa opinión fue muy sesgada. Ya ahí, con ese concepto ya sabemos a lo que se refiere el sesgo. Lo mismo aplica matemáticamente, ¿ok? Es cuando una variable, bueno, tú esperas que tenga una distribución bonita, está un poco a la derecha, un poco a la izquierda, uno empieza a hablar de los conceptos de sesgo, ¿sí? Y la varianza, lo mismo, la varianza, la distancia de que tanto están alejados mis puntos desde el punto medio, el promedio, eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Nuestro modelo, de nuevo, ¿cuál es la función lineal? ¿Qué es? ¿Cómo predecimos? Ya esto lo mencionamos anteriormente, voy a pasar esto rápido. Y empezamos aquí con un concepto que a mí me gusta bastante, y es el tema de cuando nosotros tenemos...
De nuevo, ahí hablamos de tareas supervisadas, regresión, clasificación. Hay modelos lineales, tenemos tanto regresión como clasificación. Entonces, la regresión, no les he hablado de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? No lo he mencionado. Ok, cuando hablamos de la regresión, hablamos de mínimos cuadrados ordinarios. Y esto, de nuevo, está asociado con el concepto de lo que estábamos hablando de optimización. ¿Ok? Eso es un método de regresión lineal basado en minimizar la suma de los residuos al cuadrado. Es lo que estábamos hablando. O sea, cuando modelo lo que quiero es minimizar mi error. ¿Ok? Ese concepto es lo más genérico de lo que yo quiero encontrar el mejor modelo que me ajuste mis datos. Entonces, cuando hablamos de optimización, minimizar. En el caso de la regresión, estamos hablando de mínimos cuadrados ordinarios. Y la clasificación, que no lo vamos a ver en este módulo, pero por supuesto que lo van a ver más adelante, trabaja con la también es un concepto que han escuchado bastante, regresiones logísticas, muy de moda, es muy antiguo, se ha utilizado por mucho tiempo y resuelve bastantes problemas de la industria actual, de la vida, de problemas reales. ¿Okay? Eso no se va a cubrir aquí, nosotros nos vamos a enfocar en regresiones lineales. Bueno, entonces sigamos hablando de ahora un ejemplo más concreto para que no nos durmamos y tantas PPT y tantos conceptos. Vamos a hablar de, por ejemplo, eso que ven ahí, esos punticos, ¿los logran ver bien? Está un poco en azul. Eso es una gráfica, ¿ok? Eso lo que representa es el dinero prestado por Kiva, o sea, una empresa Kiva, en Kenia cada año. Y lo primero que les pregunto, ¿qué tendencia vemos allí en esos puntos? Si ven aquí, el eje X lo que tiene es la fecha, ¿lo ven? Date, dice, van a ver algunas láminas en inglés, con cosas en inglés, pero bueno. Y esto es, sumatoria de los montos prestados, y si se dan cuenta allá arriba, chiquitico, dice 1 es a las 7. No, porque van a decir, bueno, que es ese monto ahí 0.2. No, eso está multiplicado por 10 a las 7, ¿ok? Está arriba la unidad, para que esos detalles los tengan en cuenta. Ok, yo veo allí que Kiva, esto estaba en Kenia, cada año prestó, bueno, el primer año prestó por aquí menos de, no sé, ahí está, menos de 0.1 por a las 7, ustedes hacen la matemática allí, ahí está, cada uno de esos punticos, vemos, lo primero que les pregunto, ¿qué tendencia tiene eso? ¿Tiene una tendencia lineal? Buen punto, aquí me están diciendo, bueno, si vemos después del año 2010, bueno, yo podría sí decir que hay una tendencia lineal, pero viendo todo el dataset, el conjunto de datos, ¿podría haber una tendencia lineal? Podría, ok, eso tendríamos que probarlo, pero hay una cosa bien interesante, los llamados puntos atípicos o outliers. ¿Han escuchado hablar de eso, cierto? Puntos atípicos, outliers. ¿Sí? Si yo así a simple vista les dijera, bueno, tenemos que identificar los outliers, ¿cuál para ustedes sería el outlier? Muy bien, estamos de acuerdo todos. Ok, entonces, fácil, ya estamos graduados, muchachos, no necesitan saber más nada. Identificarlos. Perfecto, entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Nosotros siempre partimos de análisis visuales y después ver, bueno, efectivamente, empíricamente demostrar si se puede o no se puede aplicar un determinado modelo. Esto lo vamos a ver también. Entonces, de nuevo, siempre la intuición humana es importante. Aquí dice, cada año el valor de los préstamos en Kenia parece estar aumentando. ¿Eso es cierto? Esa intuición, ustedes, si yo les digo esto, pareciera estar aumentando cada año. Sí, ¿verdad? Sí, es perfecto, es un análisis que podríamos decir sin ningún problema. Ahora, con respecto a la regresión lineal, yo podría decir que cada año podría yo empezar a hablar de montos adicionales, incrementales para cada año. Volvemos nuevamente a la gráfica. Yo podría decir que cada año el monto del préstamo total, la sumatoria del préstamo total dado por esta empresa se incrementa. ¿Sí? Sí, o sea, intuitivamente ahí por supuesto los puntos atípicos siempre están, pero también lo podríamos afirmar. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros vimos en esta gráfica, decíamos, una regresión lineal formaliza nuestra tendencia, ¿sí? En este caso percibida como X e Y. Entonces, les pregunto, si tendríamos que identificar cuál es la variable dependiente y la variable independiente en este caso, ¿cuál sería? ¿Cómo definiríamos? Digamos que
Y o Y es nuestra variable dependiente. ¿Quién sería Y en este caso? ¿Valor del préstamo, cierto? Entonces, y por supuesto aquí tendríamos una variable independiente que sería, en este caso, el año, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Por supuesto, esto es un simple ejemplo, pero vamos a ver ejemplos que tengan una o más variables. Entonces, aquí está un poco más de lo que estábamos hablando intuitivamente. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, esta lámina, este material para ustedes es para que refuercen todos los conceptos de lo que estamos hablando, pero un modelo lineal expresa la relación entre nuestras características explicativas o variables explicativas y nuestras variables resultante como una línea recta. Intuitivamente lo que estábamos hablando, y la salida f de x la denotamos como f de x. Un modelo lineal siempre será una línea recta. Si estamos hablando de un modelo lineal, no podemos salirnos de ese concepto, ¿sí? Entonces, lo que ven allí es, en este caso, ahí se ajustó una línea, una recta para esos datos. Una línea azul, perfecto. Yo agarré y tracé una línea azul. ¿Y por qué tracé esa y no otra? ¿Cuántas posibles líneas pude haber trazado yo entre esos puntos? Yo agarro a alguno de ustedes aleatorio y los pongo a trazar líneas y cada uno puede dibujar una distinta, ¿sí? Y de nuevo, ahí es donde entra el concepto de optimización, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pudo haber separado y dibujado una línea que es la que mejor les parecía para ajustar estos puntos. Sin embargo, no todas las líneas son las mejores líneas que ajustan ese dataset. Entonces, de nuevo, entra el concepto de optimizar. Entonces, yo lo que voy a buscar de nuevo es cuál es la línea que minimiza, por supuesto, y ahí entra todo el tema de la suma, el cuadrado de los residuos, pero realmente lo que yo quiero es la línea que esté más cerca de cada uno de esos puntos, ¿cierto? Esa es la que yo quiero, la que esté más ajustada a cada uno de esos puntos. Entonces, de todas las líneas infinitas que yo podría estar graficando alrededor de estos puntos, bueno, me voy a quedar con la mejor. Entonces, ese es el concepto de optimización.